8:13. Don Emiliano Arias, el perseguidor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy bien, don Rafael, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Hemos conversado tantas veces sobre las modificaciones que habría que hacer en Fiscalía, en la organización, y ahora nos encontramos con la sorpresa que a Fiscalía le están sacando 7.000 millones de pesos. No, es terrible. A ver, yo entiendo además que los diputados aprueban cosas sin leerlo, porque esto está en la ley de presupuesto que ellos votaron. Pero ¿hay de dónde sacarle plata a la Fiscalía para empezar? No, es que no se entiende. No. Es que de verdad, Rafa, no se entiende, porque todos reconocen transversalmente y por eso se está discutiendo el plan de fortalecimiento por una parte y se discute además en la creación de una Fiscalía Superterritorial, que son muchísimos más recursos que 7.000, no sé cuántos serán, 4 veces o 5 veces esa cifra. Y se le recorta eso, la verdad que no tiene ningún sentido. Y ¿sabes qué? Lo preocupante, Rafa, que se está haciendo ese recorte en un momento donde van apareciendo más síntomas que dan cuenta de la consolidación de la criminalidad organizada, ¿cachai? Ya. Porque una cosa es la aparición, ¿cierto? Sicariatos, homicidios, lucha entre bandas, descuartizados, aumentos de secuestros, etcétera. Pero ya hay fenómenos que te están hablando de desplazamiento de estructuras ya instaladas, que es la famosa ruralización de la criminalidad organizada. Ya. ¿Qué es lo que vimos en México, con Jalisco Nueva Generación, con Sinaloa? Pero si esto si no hay que ser brujo ni ir al oráculo de Delfos a preguntar qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que va a pasar. Lo siguiente será cada vez más la incorporación de niños en este tipo de organizaciones, porque empiezan a reclutar cada vez desde una menor edad, que es lo que ha pasado en otros lados, y la ruralización, que esto es irse a las zonas rurales que evidentemente tienen mucho policía especializado en la investigación, no tienen, y las fiscalías locales evidentemente no tienen tampoco fiscales especializados en crimen organizado en esos territorios, sería ridículo. Entonces, y como te digo ahora, mira, fíjate, en Lolol, la semana pasada, casi 900 kilos de metanfetamina, o sea, droga sintética, pura y dura, droga sintética, que como tú sabes, fue lo que hizo que los grandes productores de droga mexicanos le pusieron la pata encima a los colombianos que hacían la cocaína, así eso Claro. fue, que era uno de los grandes factores. Entonces, Chile siempre tuvo la suerte de no ser productor de droga, pero con la sintética podría ser. En consecuencia, estamos con eso y todos celebran esos hallazgos y aparecen todos los ministros y al lado de muy buenas investigaciones, que decirlo, del fiscal regional de Antofagasta, que incaute, que desbarata esta organización en esa célula, en ese lugar, y todos lo celebran, y a la semana siguiente, muy bonito lo que usted hace, pero ¿sabe qué? Quitamos los recursos en algunas áreas que son ultramente sensibles para la investigación, por ejemplo, que son aquellas que permiten la compra de software, por ejemplo. Ya. Ahora, ¿cómo se controla la gestión de los recursos? Yo volví a recordarlo, hemos conversado contigo un par de veces, la era Abbott, tema fetiche en esta sección, Sí, claro. cuando se le inyectaron 68.000 millones de pesos y el índice de condenas y sobreseimiento siguió igual que cuando no existía la reforma procesal penal. Sí, claro, bueno, que si tomamos la era Abbott, cerramos la puerta y hagamos una con Y por fuera. antiguo. No, porque fíjate que se produjo un gran daño también en aquella época, precisamente, y sobre todo en el uso de software, que se creó todo un sistema que no servía absolutamente para nada cuando llega el nuevo fiscal nacional, y ahí se produjo un despilfarro de recursos que es objeto de investigación penal y administrativa. Uh-huh. Y se produce también durante ese proceso la irrupción de la criminalidad organizada. Consecuencia como que no un ejemplo. Mira, fíjate que yo ya salí hace 6-7 meses de la fiscalía, no estoy al tanto, pero lo que era a mí me correspondió liderar en la época del fiscal nacional una comisión para que daba cuenta, en definitiva, al Poder Ejecutivo y al Congreso de las necesidades de la fiscalía. Un trabajo bien hecho, con levantamiento de estadísticas, proyecciones, etcétera, ¿ya? Uh-huh. Y ese iba en ese momento con que, o la posición de la fiscalía era en ese momento, fiscalíceme todo lo que quieran. Yeah. No me pongan metas, porque las metas, obviamente, las pone la fiscalía, eso es perder autonomía, eso es verdad. Yo pierdo autonomía si un gobierno de turno
que ya es como bien sabido que las políticas lamentablemente, de persecución penal son políticas de gobierno y no de Estado. Entonces, un gobierno de turno podría fijarme unas metas que él quiere. Eso es una cosa. Pero lo otro, y que no tiene nada que ver con la autonomía, es contróleme absolutamente todos los recursos. Y el uso, y póngame meta, y dígame en qué lo gastó. En aquella época, no sé qué habrá ocurrido hasta ahora, en aquella época la posición era de una apertura total en orden a la fiscalización y en la implementación de los recursos y etcétera en este caso. Entonces, sí está dispuesto a una fiscalía mucho más abierta a aquello que la era Abbott, que era una que se enfrascaba en una autonomía que no tenía relación con la investigación, sino que con el uso de recursos. ¿Y qué tiene que ver el uso de recursos? Si la fiscalía debería ser incluso fiscalizada por Contraloría General de la República, el uso de los recursos, según mi opinión, digamos, pero porque no tiene que ver con inmiscuirse en el área propia, que es la dirección de la investigación penal. Ya. Hoy por hoy, ¿dónde está más necesitada de recursos la fiscalía? en la persecución del crimen organizado. Fíjate que igual gran parte de la persecución del crimen organizado, que ha tenido bastantes logros, son los famosos equipos ECO. Ya. Y los equipos ECO no son equipos permanentes de la fiscalía. Fíjate que están constituidos casi en base a funcionarios honorarios. Entonces, tú te haces una pregunta y ¿cómo puedes entregar esta función a personas que están asociadas al Estado dependen de un hilo? Si un funcionario honorario no tiene casi ningún derecho laboral. Y eso se hace por la absoluta necesidad de que no se tiene más recursos. En consecuencia, el área que más nos importa y el área cuando nos da resultados, salen todos en la foto, está entregada a un grupo de personas que tienen inestabilidad laboral, por decirlo menos. No es un funcionario honorario, ni siquiera tiene vacaciones. En consecuencia, se hace ese esfuerzo, se introducen estas modificaciones, se hacen estos equipos mixtos entre fiscales y funcionarios honorarios, que claro, que tiene razón. Mira, fíjate que sí, puede ser una buena idea, pero siempre y cuando esto se haga durante un año. Ya lleva un año en el sistema del equipo ECO, pero ahora ya es la hora de pasar a la siguiente etapa, de que estos funcionarios u otros, o se establezca la forma de que puedan pasar a la planta, porque ya tienen muchísima experiencia. Y eso no pasa. Y uno de los ítems en que precisamente impacta este recorte es en ese. Consecuencia, ¿cómo puedes entenderlo? Si tú estás viendo ahora el alcalde de acá más encima, de Peñaflor, el que estaba pidiendo, incluso que se emplee en plan Calle Sin Violencia, que también habla harto de la ruralidad y de la expansión de la criminalidad organizada. ¿Pero con qué? Entonces, si te fijas, de verdad que no se entiende. Tú sabes, yo no soy muy criticón cuando no hay una justificación para ciertas medidas, sobre todo medidas políticas, porque yo siempre entiendo, quizás tienen una explicación los políticos, que al no ser yo político no lo puedo entender ni ver, pero aquí esto definitivamente no tiene patas ni cabeza. Ya. Y tú me decías que la persecución del crimen organizado y que los equipos ECO son básicamente personal como a contrata, digámoslo así. No, peor, honorario. ¿Sí? Un vínculo laboral que no establece precisamente una adscripción permanente a la planta del Ministerio Público. Entonces, no tienen desarrollo, no tienen capacitación, no tienen una adecuada. Y está bien, fíjate, y fíjate que yo creo que fue una buena idea, porque era súper flexible hacerlo así. Porque tú tenías que reaccionar rápidamente. Claro. Todo el tiempo que perdimos en aquella época, tú tenías que reaccionar rápidamente. Y se reaccionó rápidamente, y gracias a eso se han podido controlar en cierta manera lo que es la criminalidad organizada. Han subido bastante las presiones preventivas, han disminuido bastante los homicidios con imputados desconocidos. Hay una cifra súper interesante. Se estructuró toda la investigación en un solo equipo a cargo de un solo fiscal, por ejemplo, en la región metropolitana, de toda la información, que es lo que siempre hemos dicho que es indispensable y es como se debe hacer. Pero eso en el entendido de que de la implementación al transcurso de un año y en atención a esta urgencia, a lo menos ya debería estar aprobada la Fiscalía Superterritorial. Pero ahí está.
vez de tomar una fiscalía superterritorial y una ampliación de la planta del Ministerio Público, se le hace un recorte, y como lo dijo hoy día el fiscal nacional, un recorte que en realidad en lo que dice relación con las arcas fiscales es como sacarle un pelo a un güey, pues, ¿no? Sí, Nada, o sea, están sacando 7.000 millones, no es nada. Insisto, yo no entiendo política, pero sí entiendo de cuál es la urgencia. Y la urgencia, que lo demuestran hechos como este, que el de el Lolol, por Rafa. LOL. O sea, no sé si yo LOL, pero es lo más bucólico del mundo. claro. Hay 900 kilos de metanfetamina, droga sintética, algo inédito. Ahora, yo cuando esto resultó así, yo me dije, notable, maravilloso. ¿Habrá más de estos laboratorios por ahí de los que no tenemos idea? Mira, fíjate que a mí me correspondió más o menos investigar el razonamiento de estos carteles mexicanos en su momento y lo trabajamos con México, y en México, y lo trabajamos también con la DEA, y el razonamiento es, comienzan de a poco, Ya. y una empresa de este nivel, y además ellos son muy fiscalizadores. Si te fijas, y aquí por ellos mismos, andaban mexicanos acá, los detenidos eran Sí, claro. mexicanos. Y esto ya es como el tercer o cuarto paso. Ya. Entonces, no, a ver, evidentemente hay otros de ese nivel. Y Ya. la pregunta ¿es para consumo nacional o es paso? Y si es paso, la siguiente pregunta es, ese tránsito para esa cantidad de droga, ¿por dónde se está moviendo? Y la respuesta es muchísimo más preocupante. ¿Por dónde se puede estar moviendo? Mar. Claro. ¿Y por qué mar? Por Pichilemu, que tiene una capitanía de puerto. En consecuencia, si ahí está, pero si no hay que ser brujo. La criminalidad organizada, cuando ya Pero piensa, de piensa en las debilidades. Pichilemu hacia o hacia Chile Es o que, desde Chile hacia afuera. es que como ya estaban en Chile, esa droga sintética necesariamente es muy difícil, a no ser que exista un mercado, yo no me manejo mucho en los mercados de consumo, a no ser que tengamos un consumo de ese nivel de droga sintética. En este caso, debería estar saliendo vía marítima hacia otros lugares, digamos, hacia otras rutas. Ya. Y en ese caso, a ver, ya hay controles deficientes en San Antonio, en otros, pero son puertos grandes. Entonces, ¿por dónde pueden pasar? Pueden pasar precisamente por puertos más pequeños. Es la debilidad de la ruralidad. Claro. Donde hay menor fiscalización, una capitanía de puerto muy pequeña, y esos 900 kilos tú los mueves, Rafa, tú que sabes de eso, no sé, en dos lanchas rápidas. Sí, claro. El punto es hacia un barco, tiene que ir hacia un barco. Sí, pues, tiene que ir a un barco. Que Y ahí, con un sistema de polea lo suben 2 minutos, digamos. sí, Con Zodiac y todo. sí, y las lanchas rápidas son indetectables. Claro. Y luego se sube. Entonces, como te digo, el escenario es complejísimo. Entonces, eso es lo que uno de verdad no entiende. Mira, fíjate que si todas las medidas habían sido súper coherentes desde lo que venimos conversando de este tema hace mucho tiempo, y siempre hemos hablado bien de las sinnúmeros de leyes que se han dictado, del avance que ha tenido, pero este punto, la verdad que en este momento no tiene mucho sentido. Además, porque el presidente había dicho que son políticas de Estado. Consecuencia, es súper extraño, porque y además que se recorta al Ministerio Público, pero no a los otros agentes de persecución que son Gendarmería, PDI, es fantástico por ellos, que te diga. Pero Sí. no se entiende, porque el Ministerio Público es encargado de la dirección. Obvio. Hoy me quedan muy pocos minutos, pero no puedo dejar de comentar esto. El CDE, el Consejo de Defensa del Estado, interpuso una querella criminal contra la diputada Catalina Pérez por fraude al fisco y contra el suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, por presunta divulgación de antecedentes protegidos por el secreto que establece la ley 20.000 de drogas. En el caso de Catalina Pérez, fraude al fisco. En el caso de Carlos Palma, esta información que le habría dado al estudio de Hermosilla por una causa de tráfico de drogas. Sí. ¿Qué significa cuando se mete el CDE en esto? Sí. Bueno, y en noticias relacionadas fue confirmada la prisión preventiva del diputado Ojeda. Claro, espera que no, pues si había tenido 6 meses de juego ya. Así que no, súper bien. Pero eso demuestra avance de la fiscalía. En este caso, mira, es súper bueno. Evidentemente, como te decía, no siempre, pero lo que la práctica, yo como fiscal anticorrupción, uno veía cuando el Consejo de Defensa veía cerca una formalización, se querellaba.
Entonces, son ciertos indicios de que viene pronta decisiones procesales en relación a ambos imputados, que puede ser, en este caso, la formalización, que en ambos casos ambos imputados necesitan están protegidos por el fuero, digamos. En el caso del fiscal necesita una querella de capítulo y en el caso de la diputada un desafuero. Entonces, claro, esto nos indica que seguramente dentro de los próximos meses debería venir una formalización de la investigación en ambos casos y a continuación la querella de capítulos para después llevarlo a juicio o proceso de desafuero. Ya. Así que una buena noticia. Ya, pero cuando entra a tallar el Consejo de Defensa del Estado significa que aquí se pone en juego una maquinaria que no es la misma que la Fiscalía normal, ¿o me equivoco mucho? A ver, hablemos en el mundo ideal y normativo. ¿Ya? Ya, en el mundo ideal y normativo sí, porque el Consejo de Defensa del Estado se supone que está compuesto por excelentes penalistas. Yo no estoy diciendo que no, digo, pero desde el punto de vista positivo, estos casos se analizan por el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado y claro, es potencia, sin duda, la tesis de la Fiscalía en estos casos, digo, en ambos casos, claro. Debería potenciar. Sí, claro. Vamos a ver, en todo caso concuerdo contigo que son señales súper interesantes. Emiliano Arias, el perseguidor, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado aquí en Radio Sonar. Que tengas una muy buena tarde. Igual, Rafa, un abrazo. Que estés bien. Un abrazo, chau.